Buenas tardes, amados hermanos. Hoy es el último domingo del mes de diciembre, pero también el último domingo del año 2021. Qué bendición que el Señor nos permite adorar juntos su nombre. Le agradecemos porque Él ha sido fiel y porque ha estado con nosotros en todas estas transmisiones, y también les damos gracias a ustedes que domingo a domingo nos han acompañado. Damos gracias a Dios por el regalo maravilloso que nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Les invitamos a que iniciemos este culto de adoración a nuestro Dios con mucho gozo en nuestros corazones. El mundo estaba envuelto en sus pecados cuando Dios nos mandó a un Salvador. Hoy tenemos esperanza y con gratitud venimos a adorarle. Cantemos el himno 139, Santa la Noche. Estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó
Les invito, amados hermanos, a que me acompañen para hacer una oración. Amado Padre Celestial, con humildad nos acercamos delante de ti y te damos gracias porque eres Dios bueno, eres Dios fiel. Te damos gracias y te alabamos también, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque nos das la vida y nos das la bendición de expresar nuestra adoración y nuestra alabanza a ti en este día. Te suplicamos, Señor, que limpies nuestros corazones y nuestras mentes para que la adoración que te demos en este momento, tú lo recibas, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Busquemos en el libro de Filipenses capítulo 2 y leamos del versículo 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El mensaje de Navidad es que Jesús vino a dar perdón y libertad al pobre pecador. Cantemos el himno 131, otra vez, naciones, escuchad. Otra vez, naciones, escuchad, por el ancho mundo, nueva sin segundo, de Jesús nacido en humildad, donde Dios al pecador. Bella luz, astro misterioso da, con mensaje feliz de perdón y libertad. Bella luz, brille de justicia el sol, nieblas disipando, nubes colorando de amor. Ya la ansiada aurora vislumbró con matices de oro, sin igual tesoro. Es que ya por fin Jesús nació, donde Dios al pecador. Bella luz, astro misterioso da, con mensaje feliz de perdón y libertad. Bella luz, brille de justicia el sol, nieblas
cantores que hablan a pastores traen mensaje de Dios al mortal, donde el pobre pecador. Bella luz, a su misterioso don, con mensaje feliz de perdón y de verdad. Bella luz, brille de justicia el sol, nieblas disipando, nubes colorando de arrebol. De los magos del mundo mortal, guiados por la estrella fulgurante y bella, hasta entrar a un mísero portal, adorar al Salvador. Bella luz, a su misterioso don, con mensaje feliz de perdón y libertad. Bella luz, brille de justicia el sol, nieblas disipando, nubes colorando de arrebol. Hermanos, les invito para que leamos en el Evangelio San Juan capítulo 1 del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vamos a seguir escuchando el mensaje de este día, que se titula La Navidad es el Verbo encarnado. Está a cargo del presbítero Manuel Martín. Oremos, hermanos, pidiendo la ayuda del Señor. Padre bendito, en el nombre glorioso de Jesús, te rogamos que nos guíes con tu Espíritu para entender tu palabra. Lo pedimos en su nombre glorioso. Amén. Buenas tardes, les saludamos con sumo gozo. Gracias a Dios por celebrar nuestro culto de adoración. Celebrar la Navidad es un gran gozo y es una oportunidad para compartir que Jesucristo, nuestro Salvador, nació para salvarnos. Hoy la gente y el mundo también la celebra, pero despojada de su verdadero significado. No celebran a Jesús, sino a Santa Claus. Celebran los regalos suntuosos, celebran las cenas y licores, celebran las vacaciones y viajes.
La Navidad que celebra la gente inconversa no es Navidad por predominar lo mundano, por predominar en ella el jolgorio humanista y envuelta de un espíritu comercial y consumista. De acuerdo a las enseñanzas bíblicas, la Navidad significa que el Verbo se hizo carne. Nuestro texto bíblico nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. En primer lugar, notamos que el Verbo preexistía antes de su nacimiento. Es interesante notar que el Evangelio de Juan no nos da ningún informe sobre el nacimiento de Jesús. Lo que hace es retroceder en el tiempo hasta el principio, para decirnos que ya existía antes de nacer en la tierra. Por eso dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 13. El Verbo es el Dios que creó los cielos y la tierra. Como se declara en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el Verbo es Elohim, el Creador. El apóstol Pablo corrobora la preexistencia del Verbo y su obra creadora. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué asombrados nos quedamos al tener a un Verbo encarnado, todopoderoso, creador y sustentador de todo cuanto existe! Y como una paradoja se nos presenta a este mismo Verbo que nació como un tierno niño que fue acostado en un pesebre, en un lugar determinado de la tierra llamado Belén de Judea, aproximadamente en el año 4 de su era. En segundo lugar, vemos que el Verbo se encarnó y nació para identificarse con nosotros. Se nos hace saber que este Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Nuestro texto bíblico también dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 14. Nos dice que el Verbo tomó la naturaleza humana para hacerse humano. Fue un hombre judío llamado Jesús. Este Verbo nació en Belén de Judea, bajo el gobierno del emperador romano César Augusto,
y en los días que gobernaba Herodes el Grande en la tierra de Judea. Al hacerse carne, nació como un niño, en forma humilde y pobre. Fue acostado en un pesebre y cuando fue adulto, entregó su vida en sacrificio para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Los filósofos griegos consideraron que la perfección de Dios era un impedimento para relacionarse con seres humanos a causa de su desorden e imperfección. Muchos judíos pensaban de la misma manera y que para acercarse a Dios, que es un ser santo, solo era posible si guardaban cuidadosamente sus leyes. Era correcto al considerar que Dios es santo, pero olvidaron que Él es amoroso y que es misericordioso y que su poder está acompañado de ternura, de vida y de verdad. El Verbo, que es Dios de carne y hueso, era la fuente y el dador de la vida. Era la luz de la humanidad. Trajo la vida eterna y nos revela el camino hacia la vida eterna. Juan el Bautista declaraba públicamente que Jesús, el Verbo encarnado, era el Cordero que vino a quitar los pecados del mundo. Pero el mundo no lo reconoció y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que creyeron en Él, por el poder de Dios, llegaron a ser hijos de Dios, como nos los indican los versículos 10 al 13 de nuestro pasaje bíblico. En tercer lugar, podemos ver que el Verbo encarnado demostró su deidad y poder. El apóstol Juan, al decirnos que el Verbo estaba con Dios, se refiere a Él como una persona que existió en el principio con Dios, entendiendo que no era persona humana como nosotros, sino persona divina. No era un ser creado, sino el creador de todas las cosas. Por eso dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Evangelio de Juan nos dice esto para hacernos saber que Jesús, el Verbo, es una persona que no solo estaba con Dios, sino que también es Dios. La palabra verbo es un término que tenía un significado para la filosofía de los griegos y para los judíos. Ellos creían que Dios había creado todo a través de su logos, de su verbo o de su sabiduría, puesto que para ellos Dios era un ser racional. Siempre tenía un verbo con Él. El verbo era su poder para pensar, era su poder para razonar, era su poder para crear. El apóstol Juan le da un giro radical diciendo que el verbo, el logos divino, se hizo hombre. Eso significa que alguien en el reino de lo perfecto, eterno y poderoso vino a ser parte de este mundo imperfecto y corrompido. La mente humana no puede asimilar esto y lo considera ridículo,
pues no encaja en su concepto erróneo sobre Dios. Sin embargo, el escepticismo y la incredulidad de los hombres, tanto judíos como gentiles, no pueden anular ni mermar el poder y la deidad de Cristo, el Logos. Su grandiosa obra de creación y sus poderosos milagros en la tierra en los días de su ministerio terrenal y redentor dieron testimonio de su deidad. Y la señal contundente fue su resurrección de entre los muertos. Por eso declara Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Antes de conocer a Cristo y antes de conocer las Escrituras, teníamos ideas acerca de Dios, pero ideas equivocadas. Jesús vino a corregir nuestra equivocación. Nos reveló quién es Dios y nos acercó a Él. Jesús no solo trajo un mensaje sobre Dios, sino Él mismo era el mensaje de Dios. En su humanidad nos mostró cómo es Dios. Recordemos que Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14, 8 y 9. La Navidad es la revelación de una persona, el Dios hombre, que caminó sobre esta tierra como uno de nosotros, que mostró misericordia a los pecadores y murió por ellos. Dios no tenía que hacer esto, pero al haberlo hecho nos mostró cuánto le importamos, nos mostró su compasión y perdonó nuestras rebeliones y pecados, como está expresado en el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¡Cuánto bien, mis amados y hermanos y hermanas! ¡Cuánto bien nos trajo el Verbo encarnado! Dios reveló a Dios. El Verbo nos reveló a Dios para que le conociéramos a través de él. Derribó
derribó el terrible obstáculo de nuestros pecados para acercarnos a Dios, y así pudimos recuperar la comunión con Él. Nos alumbró y nos liberó de las tinieblas de la muerte. Nos libró de la condenación eterna al sacrificarse en la cruz. Bendito sea el Verbo encarnado. Celebrar su nacimiento es motivo de gran gozo y gratitud. La noticia de su nacimiento debe proclamarse por todas partes. Cuán vívido lo expresa el himno al decirnos: ve, di en las montañas, sobre los montes, por doquier. Ve, di en las montañas que Cristo ya nació. El tiempo se ha cumplido. De Dios vino el perdón. El Cristo prometido nos trae salvación. Entonces, Navidad es Cristo viviendo entre nosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito, gloria a tu nombre por siempre. Reconocemos tu grande misericordia y tu grande amor al enviarnos a tu Hijo Jesucristo. Mil gracias por este gran regalo que nos diste, el regalo de la vida eterna, al enviarnos a tu Hijo y hacerse hombre como nosotros, para llevar sobre Él la carga y la culpa de nuestros pecados. Bendito seas por siempre. Ayúdanos a compartir este gran mensaje. El mundo tiene que oír, porque el mundo necesita un Salvador. Jesucristo, el Verbo encarnado, es nuestra única esperanza. En su nombre glorioso lo pedimos. Amén. Hermanos, cantemos jubilosos, porque ha nacido el prometido Rey, Jesús el Salvador. Himno número 124, jubilosa cante la cristiana Grey. Cante la cristiana Grey del mundo en derredor, pues ha nacido el prometido Rey, Jesús el Salvador. Loadle, canto al hueste angelical. Loadle, en las alturas, gloria a Dios. Loadle, perdón y pasará el mortal. Nació Jesús, marchada hasta Belén, de él en pos. Los pastores guardan en la oscuridad, sencillo su redil. De pronto ven en cielos fulgurar y escuchan voces mil. Loadle, canto la hueste angelical. Loadle, en las alturas, gloria a Dios. Loadle, perdón y paz para el mortal. Nació Jesús, marchada hasta
conocidos son los magos a Belén. De adoración ofrecen rico don a Cristo el sumo bien. Loarde, canto la hueste celical. Loarde, en las alturas gloria a Dios. Loarde, perdón y paz para el mortal. Nació Jesús, marchada hasta Belén. Amados hermanos, mucha gratitud hay en nuestro corazón porque Dios nos permitió celebrar y recordar su grande amor al enviar a su Hijo Jesús al mundo. Sucedió hace muchos años, pero es tan real ahora. Dios se humanó, Dios se encarnó, es Emmanuel, Dios con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta la eternidad. Cuánta gratitud y gozo hay en nuestro corazón. Dios está con nosotros. Demos gloria a Dios por su don inefable. El mundo necesita mucha paz en su corazón y esa paz solo lo podemos tener cuando Cristo Redentor vive en nuestro corazón. Vamos a cantar el hermoso himno 133, Noche de Paz. Hermanos, si es la voluntad del Señor, el próximo domingo estaremos iniciando un nuevo año y si es su voluntad, estaremos juntos otra vez alabando su nombre. Dios les bendiga. So